Tona, te llamó tu amiguito Héctor. ¿Ahora no vas a salir a jugar con él? No, pa, prefiero seguir con mi videojuego. ¿Sí? ¿Qué es eso, Tonatiuh? Es un juego de aventura, abuelito. Se ve difícil. ¿No tienes ganas de salir? No. Ya llevas un buen rato con eso. Sí, podría quedarme aquí todo el día. No entiendo cómo es que estos niños pueden pasar tanto tiempo frente a estos juegos con tan poca acción. Es cierto, don Antonio, que estos juegos son muy sedentarios, pero los mantienen ocupados y ocupan todo su tiempo libre aquí en la casa. Además, es una buena opción porque su mamá y yo a veces no les podemos dedicar tanto tiempo por el trabajo. Pero, ¿por qué dices eso, abuelo? Si estos juegos tienen mucha acción. Yo solo veo que mueves nada más las manos. Además, no hay acciones como caminar, correr, brincar. Sí, abuelito, los personajes se mueven, brincan, saltan, hacen de todo. Eso es lo que digo. Ustedes no hacen acciones. Ustedes solo mueven las manos. Lo que su abuelo trata de decirles, niños, es que en los juegos tradicionales había mucho más acción. Los niños tenían más actividades físicas y se relacionaban entre ellos. Cuando tienen juegos de maquinitas o esas cosas, ustedes no realizan esas acciones. Las acciones pasan a los personajes de otros personajes, pues. ¿Cómo es eso? Sí, jugamos, nos movemos. A veces las acciones que hacemos recaen en otros. Cuando hablamos es muy común utilizar expresiones donde las acciones refieren a alguien más. Yo a ti, tú a mí, yo a él. Ustedes a mí, también se podría decir. Eso en náhuatl se le llaman verbos transitivos. Verbos transitivos. ¿Verbos transitivos? Nunca había escuchado de ellos, tío. Ay, chamacos. Sí, verbos transitivos. Puede ser cualquier verbo que su acción recaiga sobre otra persona, como sonreír, Sí. querer, llorar o besar. Lo hacemos a alguien más, niños. Ya, Por ya. ejemplo, yo te sonrío a ti. Tú lo quieres a él. Ajá. Ella besa a su papá. Ajá. O como en los videojuegos, ustedes los mueven a ellos. Yo creo que es mejor en los juegos convivir con otros. Sería convivir donde todos participan, todos tenemos acción. Jugar frente a esa pantalla, pues no entiendo cómo se divierte. Pero, pues yo me divierto aunque no haya otros niños. En los juegos tradicionales de México siempre se jugaban en grupo y con mucha imaginación. Yo recuerdo cuando era niño y vivía allá por Vilpalta, jugábamos a la teja y no necesitábamos esos juegos tan complicados que hay ahora. Pero para nosotros lo más divertido era el trapiche. Es uno de tantos juegos tradicionales de este país. Seconet, Mahuiltihki, Semilhuitl. Huascaya, Itztoya Seconet, Tentlahuel Matillaya Mahuiltis, Huan Setonal, Icayowaltzinco Mejki, Tlacuato, Huanicapaquilistli Mahuiltito, Nashkatzicha. Kimelaji Huan Poshua, Huan Mahuiltihke Se Mahuiltilistli Tocas Cocoyocpatoli. Ni Mahuiltilistli Mochihuayaya Secoyoctli Pantlalchi, Huan Kimotlayaya Etzitzi o Chinachtli. Katli, Kikalaquiliayaya no patzi, Ipanecoyoctli, Tlataniyaya, Huanochi Tlenamocalequiyaya, Quintlani. Niconetzi Tlatlanqui, Huanteipa Mahuiltihke, Mahuiltilisli Toca Eliayaya, Chichinoa, Icacete Payoli, o Meto Payoli,
Kimotlayaya ika imajpil uan tlajkinamikiayaya seyok tepayoli tlataniyaya. Uan sampa nikonetzi tlatlanki uan tlauel yolpakiayaya. Nikonotzi tentlauel kematiyaya mawiltis, nohkia nochipa kipaleuayaya itlaltawa, kisentilayaya kuawitl, kichechicholowayaya, kiasakayaya, uan kintlamakayaya tlapialme. Nikonetzi san kipiayaya chihkuasi chiwitl, uan itoka heliyaya setekpatl. Ihkino eliyaya itoka, pampa ipanopa tonali tlakatki, keman kipixtos chikome chiwitl, kitokaxtiskia ika seyo kitoka, tlen kiktos kehnesiyaya. Tlaksekonetzi, ueyi uan chipauaj ikuetlacho, uelich kitokaxtis itzatepetl, itztoya tenitokayaya chayakatl, huetziliuitl, yochitlanesi, uan miak sekinoke. Nikonetzi, ikatiotlak sampa itztoya iniuaya iuan poxua, mamepejpenato, teipa nikonetzi cochito, sekik chihuiktla, nojuak maguiltiayaya, ni maguiltilistli, uan ama hayokana maguiltiaj, san sekik koneme. En la ciudad se han perdido casi por completo esos juegos. A mí me hubiera gustado aprender de chiquita esos juegos, pero también los videojuegos son bien entretenidos y aparte para pasarlo tienes que ser bien inteligente. Por ese lado, los niños tienen mucha razón, don Antonio. Los videojuegos les han dado muchas habilidades para usar la tecnología, cosa que a nosotros, a los adultos en este momento, ya nos cuesta mucho trabajo. Entonces, sí hacemos cosas, ¿ven? Y no solo con los verbos raros que dijo mi tío. Yo comenté lo de los verbos transitivos porque es una parte muy importante para entender el idioma náhuatl y para empezar a hablarlo. Los verbos en náhuatl se forman con una serie de elementos cuya parte central es la raíz verbal, la cual indica el suceso o hecho que está ocurriendo. Esas raíces verbales se les añade prefijos específicos de quien realiza la acción. ¿Y cuáles son los prefijos? Los prefijos funcionan como los pronombres en español, pero van ligados al verbo. Se usa, por ejemplo, para decir yo, se dice ni y se liga a la raíz del verbo. Para decir que tú realizas una acción, le pones ti y le aumentas la raíz del verbo. Y para decir que alguien está realizando una acción, una tercera persona, o sea, él o ella, no se le pone nada y lo dices normal, la pura raíz. Estas partículas indican el sujeto que está realizando la acción. Se les llama prefijos de sujeto. ¿Cómo cuáles son esos? Les daré un ejemplo con el verbo sonreír. Sonreír en náhuatl se dice huetzca. Para decir yo sonrío, les digo que le pongo ni y huetzca, ni huetzca. Para decir tú sonríes, ese ti huetzca. Y para decir él o ella sonríe, ese huetzca solito. Y para decir nosotros sonreímos. Para ese caso, lleva marcadores también específicos en plural, pero al final lleva un pequeño sonido como de J. En este caso yo diría tihuetzca. ¿Y el verbo jugar se dice de la misma forma? Sí, se conjuga de la misma forma. Y en náhuatl se dice mahuiltía. Como ven, niños, los prefijos sirven para indicar la persona y el número de personas que están actuando en la acción y va siempre antes de la raíz verbal. Pues mahuiltía tiene diferentes tipos de acciones, no solo es correr. No, se dice distinto y correr se dice motlaloa. Y brincar se dice huitoni. Pero tienes razón, hay muchas formas de jugar y sé que tú puedes ser muy creativo. Hola a todos, ya estoy de vuelta. Hola, mamá. Oye, ma, ¿tú a qué jugabas cuando eras niña? Ay, mira, me haces recordar muy buenos tiempos. ¿Cuál es? Fíjate que cuando yo era chiquita,
Jugaba al trapiche, jugaba a la teja. Nada que ver con los juegos de ahora. Sí, bueno, ahorita venimos, mamá. ¿A dónde creen que van, chamacos? al Antes de que se me cuarto. escapen, Yo quiero ir al tengo baño. que explicarles lo de los verbos transitivos. No, ya habías terminado. Aún no. Y viene lo más El interesante. abuelo, el abuelo. Porque así sabrán cómo construir un enunciado tranquilos, donde la acción recaiga en alguien más. Ujú. Eso es muy fácil. Dame un ejemplo. Ay, con mucho gusto. Pues yo le hago costillas a Tonatiu. Citlali, ya déjalo en paz. Ya Sí, no le hagas ya no. travesuras a tu hermano. Ay, Es que se parecen. muy bien. Pero ahora les voy a decir cómo se hace en náhuatl. Vamos a practicar con el verbo querer. Ya, tranquilos. Ya. El verbo querer se dice neki. Ajá. Neki. Pero necesitamos conocer los prefijos que usaremos. Tienes neki. Nech, mitz y un sonido de J. Nejix. No, es nech. Primero, Dímelo completo, tío. ¿Qué tienes, Neki? chinechia no tatsi. Achtowinik, en inglés. Kinirhui. No ¿Ah? tanto. A ver, es nech. Primero, pon atención. Ok. Es nech. Nesh. Mitz Mitz. y un sonido como de J. Algo así. Ajá. Ahora sí. Completo. Tienes neki. Teenage Neki. Lo acaba de decir él. Neki. Te quiere. ¿Qué? ¿Tú me quieres a mí? Tú me quieres a mí, exacto. Nick Neki es yo te quiero a ti. ¿Sí? Bueno, entonces, Nick Neki lo quiere. Kineki lo quiere. Para dilo tú, Tonatiuh. No, yo no la quiero. Ya formaron frases usando prefijos de sujeto. Luego, un prefijo de objeto y la raíz de un verbo. Ti, nechneki. Shneki. Tío, ¿y qué es un prefijo de objeto? Ya lo explicaste. No. Es una partícula que se anexa a los verbos para indicar el número y persona en quien recae la acción. Lo que nosotros en español conocemos como objeto directo. ¿Se acuerdan? Más o menos. Su abuelo ya les indicó los prefijos de objeto en singular. Todavía faltan los prefijos en plural. Se usan tech cuando la acción cae en nosotros. Ajá. Mech cuando recae en ustedes y kin cuando recae en ellos. Titechneki. Tú nos quieres. Ni igual namechneki. Yo los quiero. Ni kineki. Yo los quiero. Ay, eso suena muy difícil. No te preocupes, Tona. Ya irás aprendiendo poco a poco. Pronto vas a entender lo que dice tu abuelo y tu mamá. Mejor que aprender uno de esos juegos que dijo mi abuelo. Como ustedes quieran, sería muy bueno que ustedes aprendieran esos juegos. Yo he visto que allá los juegan mucho por Culhuacán. Culhuacán es un pueblo que se fundó como la primera ciudad del Valle de México, según el cronista Chimalpaín, el año 670 de nuestra era. Y Culhuacán se encuentra al sureste del valle del cerro del Huichaltepec, ahora conocido como el Cerro de la Estrella, y cuyo nombre original era el Cerro Culhuacán.
para nosotros, los culhuacanenses, es un lugar que pues nos llena de orgullo haber nacido aquí por sus tradiciones, por sus costumbres, por sus cuitas, por sus leyendas, por sus conventos, por sus capillas, porque le voy a decir que Culhuacán está formado por 11 barrios, todos de origen prehispánico, todos con nombres antiguos, también de origen náhuatl, y entre ellos el más interesante, el más significativo es el que ahora lleva el nombre de Santana y antes se llamaba Tlacuilopan. Tlacuilopan, que quiere decir lugar de tlacuilos, porque ahí era un lugar donde se escribían los códices. Aquí en Culhuacán, pues todos los barrios tienen su mayordomía para pues conservar las capillas, arreglarlas, cuidar a los santos, cuidar la imagen mística y sobre todo para organizar las fiestas patronales. La principal fiesta en Culhuacán es la de la Santísima Trinidad, que muchas veces se celebra a finales del mes de mayo, otras a principios o mediados de junio, porque es movible según el calendario, pero a esta fiesta vienen todos los barrios de aquí de Culhuacán a celebrarla, porque dura 8 días, entonces le toca un barrio cada día, o 2 barrios, o 3, según cómo se organiza, como se han organizado ya por costumbre. Igual que en San Francisco Culhuacán, hay otros pueblos donde también tratan de inculcarle estos juegos a los niños. Ay, pero esos juegos son para niños chiquitos, ¿no? No creas, son divertidos y lo importante del juego es compartir con otros, platicar, integración, como la que hacemos ahora. Sí, además, el movimiento o el ejercicio que hacen los niños al jugar les ayuda a ser más activos. En los pueblos antiguos, el juego era considerado casi un ritual. Un ritual. Pues creo que aquí, ya que estamos todos integrados, ¿por qué no jugamos un juego de los que ustedes dicen? Eso es bueno. Les enseñaré el juego de la teja y el trapiche. Sí, sí. Vámonos. Vamos. Cuídense, con cuidado, pero no tarden para que al rato me acompañen a ir de compras. Amor, ¿por qué no aprovechas para descansar un rato ahora que los niños salieron a jugar? Claro. Yo me voy a trabajar y al rato nos vemos. Bueno, nos ¿Ok? vemos. Que te vaya bien, con cuidado. Hasta luego.
Bye.